San Juan. Solamente me dirijo a estos 3 versículos que tienen ahí en la pantalla para dirigir nuestra meditación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Hoy queremos pedirte que nos concedas tu gracia en cada momento. Elevamos una oración de una forma especial, pidiéndote por el joven Salvador Enrique Rea Olascuaga, aquel que tiene 21 años y su mamá Gregoria Olascuaga Rebollar nos ha querido que lo tengamos en la oración. Es el dolor más grande, Señor, lo que acontece con los hijos en el corazón de una mamá, de un papá. Cualquier papá daría lo que fuera porque algo le doliera a él o a ella antes que a los hijos. Darían cualquier cosa por pasar hambre ellos antes que los hijos pasen hambre. Darían cualquier cosa por enfermarse ellos antes que sus hijos se enfermaran. Y estoy seguro, Señor, aquí ante aquellos que nos acompañan y que conocen ese amor paterno y materno también que tú conoces. Si un día llegaras tú a la casa de alguno de los que estamos aquí y le dijeras al que preside la familia, alguien de tus seres queridos tiene que emprender el camino antes que los demás, estoy seguro que un papá o una mamá diría, Señor, yo emprendo el camino, ellos no. Totalmente convencido que esa sería la oración. Tú has manifestado que nos amas como un padre. Así en el Sermón de la Montaña dices, vean los lirios del campo. ¿Acaso hay un padre que cuando el hijo le pide un pan le da una piedra? O cuando le pide un pez le da una serpiente. Y en Isaías 49:15 has manifestado, ¿puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque lo hubiera, yo jamás voy a olvidarme de ti. Hoy te pedimos especialmente por nuestra hermana Gregoria, te pedimos por Salvador su hijo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, quiero dirigir sobre todo la mirada tanto a Felipe, pero principalmente a Andrés. Este versículo 9 nos presenta a un apóstol que yo calificaría de pragmático. El pragmático es aquel que seguía conforme la lógica humana. Y la lógica es prácticamente la que le rige su actuación. Es una persona que, digamos, seguía por las aritméticas. 5 son 5 y 2 son 2, Señor. 5 no van a ser nunca 5,000 y 2 no van a ser nunca 2,000. El pragmático dice que el negro es negro y el blanco es blanco. El pragmático dice un tumor es un tumor. El pragmático dice un CA en grado 5 es un CA en grado 5. El pragmático simple y sencillamente dice, no te engañes. O sea, aquí hay algo que no puedes esconder. Al fin y al cabo, pragmático. Alguien con una lógica, con una razón, con una gran inteligencia. Simple y sencillamente alguien que dice, aquí hay solamente 5 panes y 2 peces. Y le pregunta al Señor, ¿qué es esto para tanta gente? El pragmatismo es lo que nos envenena hoy en día, porque la gente deja de tener ilusión, de soñar, deja de tener fe, disminuye su esperanza, va socavando su confianza. El pragmático dice, un proyectil es un proyectil, un vehículo en esta velocidad trasladándose en la carretera es este resultado.
un cuerpo de un niño que cruza la calle y viene un vehículo a tal velocidad. O sea, el pragmático dice, esta es la conclusión que yo puedo darte de lo que tú estás viviendo. A mí nunca se me olvida, hace años, era yo todavía, creo que seminarista, en un edificio que estaba en construcción en la calle Arteaga con la calle Galeana, se cae una varilla desde un cuarto piso en el edificio que estaba ahí. Y la varilla ingresa por esta parte del hombro izquierdo, cerca del corazón, pero cruza totalmente el cuerpo y sale por una parte del costado derecho, hacia la parte de la pelvis. Y no tocó absolutamente ni uno solo de los órganos de aquella una mujer que llevaba algunas cosas que compró. Quizá más reciente, y algunos de ustedes quizá no lo recuerden, pero nunca se me olvida el caso de un joven que en la Isla del Padre, vacacionando, se resbala de un edificio, el cuarto piso. Algunos mencionan que esos remolinos fuertes de aire, o sea, estaba en un lugar donde estaba poco estable, pero bueno, sobreviene el accidente y pues la persona pues está aquí para contarlo. El pragmático simple y sencillamente seguía conforme a su lógica. 5 serán 5 y 2 serán 2. Pero si el Señor quiere que 5 sean 5,000, que sean 10,000, que 2 sean 20,000, él es el que sabe. Quizá en este momento de lo que estamos viviendo, digamos, hoy es que tenemos 5, tenemos 2 y son miles. Y el Señor dirá, siéntenlos en el césped, como continúa el versículo 10, y empieza él a realizar la obra maravillosa de aquel que pues va contra todo pragmatismo. El pragmático no estoy yo disminuyéndolo, es alguien que se guía por las aritméticas, por la lógica, por la razón, pero creo que todos los que estamos aquí en este momento de oración conocemos a aquel que nos invita a que veamos más allá de los 5 panes y los 2 peces, porque nosotros sabemos que Él lo puede, que cuando empiezan las imposibilidades humanas, empiezan realmente sus posibilidades, pero que hace falta que confiemos. Pasa al siguiente número, David, por favor, ahijadito, es el documento de Aparecida, y en esta lámina se nos presenta el número 12. El Papa Benedicto nos dirige la mirada, quizás es uno de los textos que nunca deberías de olvidar. Dice el Papa Benedicto, nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, o sea, nos hemos acostumbrado y sobre todo nos vamos olvidando de Dios. Pero dice, en realidad la fe se desgastó, o sea, la gente ya no tiene fe, y entonces la fe degenera en mezquindad. Digamos, cada quien para su santo. Alguien mezquino es alguien que solamente se ve por sí mismo. O sea, qué mezquina está la persona. Sí, es alguien que solamente ve por sí para sí. Y entonces invita a que todos recomencemos desde Cristo. Y esto es bellísimo y es fundamental. Lo que ya hemos conocido, este texto de Aparecida, aparece en múltiples documentos. O sea, ¿por qué tú y yo somos cristianos? O sea, no somos cristianos por una decisión ética. O sea, yo veo que esto es bueno y aquello es malo, por lo tanto yo opto por lo bueno. Esa sería una decisión ética. Y entonces, bueno, como tú clarificaste lo que es el bien y lo que es bueno, entonces por eso decidiste por Cristo. No por eso eres cristiano. Dice, tampoco se es cristiano por una gran idea. O sea, es que las personas inteligentes, o sea, deben ir más allá y por lo tanto, o sea, como son personas muy listas, obviamente tendrán que abrirse a la trascendencia. Dice, no, o sea, no se comienza a ser cristiano ni por una decisión ética ni por una gran idea.
sino comenzamos a ser cristianos por el encuentro con una persona, con un acontecimiento, que entonces le da un sentido, un nuevo horizonte a la vida y con ello hace que tengamos una orientación decisiva en nuestra propia vida. La enfermedad de nuestro tiempo, dice el documento Aparecida, es el gris pragmatismo. Y esto quizá debe ser demasiado, digamos, descriptivo. El pragmático ve el mundo de color grisáceo. El pragmático ha dejado de ver los colores de la vida. El pragmático ve el mundo monocromático, un solo color, pero ese color es un color sombrío, es un color triste, es un color que deprime, que hace que la persona viva triste. O sea, el gris pragmatismo habla del horizonte, de aquel que piensa que 5 son 5, 2 son 2. Olvídate, Señor, esto no es posible. Pero estamos ante el Dios de las posibilidades y creemos en Él. Les compartí un texto largo, les queda ahí de tarea, de Raquel y Rubén Gur, un matrimonio judío, en una publicación llamada Archivos de Neurología, en donde habla acerca de esa diferencia, porque al final de cuentas, cada uno tenemos que poner los 5 panes o los 2 pescados, o quizá los 2 panes y los 5 pescados, pensando en la aportación del varón y la aportación que da la dama. Aun cuando hay elementos de diferenciación, tenemos que poner lo que traemos en la alcaba, lo que cada uno traemos. Pero efectivamente, cuando uno pone esos 5 panes y esos 2 pescados, que al final de cuentas han sido utilizados por Dios bondadosamente para saciar las necesidades de nuestros seres queridos, uno paga la factura. Allí habla del hombre y la mujer con la diferencia de su coeficiente cerebral. Con lo que te compartí habla pues tanto de la cuestión del lenguaje que la mujer tiene mucho más desarrollado. Habla de la ubicación, digamos, en términos espacio-temporales. Hablar de la mujer con referencia siempre más al elemento local y el hombre más abstracto, manejando kilómetros, orientaciones en torno a los puntos cardinales. La mujer más referida a la iglesia, al pueblito, a la tiendita, al mercadito. Habla de la mujer que es capaz de percibir las emociones. El hombre tendría que ver una fotografía donde alguien está prácticamente en un llanto desgarrador para darse cuenta que está triste. Una mujer sin tener ese elemento visual se da cuenta de que alguien está pasando un momento triste y lo percibe principalmente en los hijos. El papá a veces no se da cuenta que el hijo está pasando problemas y la mujer, como tiene esa habilidad en su cerebro para poder descubrir las emociones, percibe que hay una situación que está desgastando a alguien. Todo este cuadro de diferencias hace que uno y otro paguemos nuestra factura. Al final de este artículo de los doctores Raquel y Rubén Gur, dice que aunque el cerebro del hombre generalmente tiene una mayor dimensión en cuestión de centímetros cúbicos de masa encefálica, digamos, los hombres somos más cabezones que las mujeres. Eso no significa que seamos más inteligentes, porque la mujer eficientiza mucho más el uso de sus 2 hemisferios, mientras que los hombres generalmente usamos un solo hemisferio. Y muchos casos que ahí vienen, que dice con el solo hecho de mover los dedos, dice, si se toma una tomografía de intercambio de energía que existen, las fibras que conectan ambos hemisferios, dice, sería como una tomografía, en el caso de la mujer, de una fotografía nocturna desde un satélite a la ciudad de Las Vegas, Nevada. Dice, es tanto el movimiento que se hace y obviamente, reitero, esto un día cobra su factura. El hombre, aunque tenemos el cerebro más grande, nuestro cerebro del varón
se va reduciendo mucho más aceleradamente que el de la mujer. Y entonces en ese efecto de un cerebro que se nos va reduciendo más y más, los hombres nos volvemos más gruñones cuando estamos viejitos, somos más cascarrabias, somos más intolerantes a muchas cosas, nos enojamos rápidamente y dice, no es más que la factura que se paga de que alguien puso lo que tenía al servicio de su familia y de la sociedad. Pero ojo, este artículo es de 1998. Obviamente habría que actualizar la cifra. Pero dice el artículo del doctor Rubén y la doctora Raquel Gur, que en aquel entonces, en el 1998, en Estados Unidos había 4 millones de personas con un diagnóstico de Alzheimer. Dice, y de los 4 millones de personas que tienen diagnóstico de Alzheimer, 3 millones son mujeres. O sea, 3 de cada 4 personas con Alzheimer, lo dice el artículo de los doctores Raquel y Rubén Gur, 3 de cada 4 personas con Alzheimer son mujeres. Obviamente habla pues de todo lo que significó tu trabajo, tu historia, tu vida, tu dedicación, tus desgastes. Al hacer la mujer más afectiva, más emocional, tiende más a deprimirse, digamos, le impacta mucho, como hemos visto, incluso nuestra sensibilidad en torno a las llamadas que nos llegan. Pero aquí lo importante es que tú y yo pongamos nuestros 5 panes y nuestros 2 pescados para el servicio de la iglesia, para el servicio de la familia, para el servicio del reino, para el servicio de nuestra nación. Hoy ponemos los 5 panes y 2 pescados que Andrés diría, ¿y qué es eso? Un pequeño grupo de personas que están tras un teléfono. ¿Qué es eso ante lo que está padeciendo el país en este momento? Y el Señor dice, es todo lo que yo necesito para saciar y para atender a mi pueblo. Ojalá que venzamos nuestro gris pragmatismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues dando secuencia a esto, pues no solo la misa,